Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir. Por la que está cayendo no es fácil. Muchísimas gracias y enhorabuena. Enhorabuena porque vuestra presencia aquí también significa compromiso. Y eso hoy en día es un valor que habría que perpetuar. No es sencillo. Voy a hacer una pequeña introducción. Siempre prometo que voy a ser breve, no siempre lo cumplo, pero esta vez con el lujo de conferenciante que tenemos, pues voy a intentar cumplirlo. Este año 2017, y más concreto en este mes de junio, se cumplen 50 años de la Guerra de los 6 días entre Israel y los países árabes limítrofes, principalmente Siria, Egipto y Jordania. Una guerra que no solo cambió el mapa de Oriente Medio, sino también cambió muchas cosas en la política y la situación de esos países. Y muy especialmente cambió las cosas para el pueblo palestino, un pueblo que ya había iniciado su sufrimiento en 1947, con aquella votación en la ONU en la que declaraba a Israel como Estado independiente, y que desde entonces esa situación dramática no ha hecho más que empeorar constantemente, y ahí siguen en medio de la indiferencia de la comunidad internacional. Una comunidad internacional a la que siempre se llena la boca hablando de legalidad y de derechos humanos, pero bueno, siempre que esos derechos no interfieran en sus propios intereses políticos, económicos, militares. Hoy estamos aquí para escuchar a Mohamed Safa, médico, oftalmólogo, escritor, ex representante en nuestro país de la OLP y un luchador incansable por los derechos de su pueblo. Hoy está aquí para explicarnos los parámetros principales que dieron lugar a la llamada Primavera Árabe y las razones que han hecho que esas revoluciones hayan desembocado en un fracaso. Ese escenario lo describe fantásticamente en su libro, La Revolución Árabe, del cual os recomiendo entusiastamente la lectura, ¿no? En medio de esas movilizaciones populares, de esas revoluciones árabes, pues, como siempre, en medio, Palestina. Palestina como nudo gordiano de esas expectativas y de esas ilusiones que no llegaron a cuajar. Palestina, ese trocito del planeta donde los derechos humanos o cualquier atisbo de legalidad internacional son sistemáticamente despreciados, violados, pisoteados por el Estado de Israel. Desde el mismo día de su creación, y concretamente desde la Guerra de los 6 días a la que antes aludía. Sin paños calientes, hay que llamar las cosas por su nombre. Lo que lleva a cabo el Estado de Israel no puede llamarse de otro modo más que terrorismo de Estado. Cotidiano y sistemático. Es un holocausto progresivo contra el pueblo palestino. Existen multitud de ejemplos que demuestran el absoluto desprecio de Israel hacia los derechos humanos o la legalidad internacional, pero me referiré solamente a 3, muy brevemente. En primer lugar, más de un centenar de resoluciones de Naciones Unidas incumplidas por Israel, empezando por la 242, que se aprobó por unanimidad a raíz de la Guerra de los 6 días y en la cual se exigía al Estado de Israel la retirada de su ejército de todos los territorios que había ocupado en el reciente conflicto. Y esto incluye básicamente devolver Gaza y la península de Sinaí a Egipto. En los posteriores acuerdos de Camp David entre Anwar el-Sadat y Menachem Begin se acordó devolver la península del Sinaí, no así la franja de Gaza. La franja de Gaza hoy Israel la ha transformado en la prisión al aire libre más grande del mundo. También exigía devolver los altos del Golán a Siria. Israel se los anexionó unilateralmente a su territorio. Y también devolver Cisjordania y Jerusalén Este a Jordania. Lo que hizo Israel fue anexionarse los barrios de Jerusalén del Este y trasladó su capital de Tel Aviv a Jerusalén, declarándola textualmente capital eterna e indivisible del Estado de Israel. Asimismo instaló a más de medio millón de colonos en esos territorios arrebatados a Jordania, y esa colonización sigue creciendo de forma imparable e impune. En segundo lugar, la Convención de Ginebra, la cual Israel siempre se ha negado a firmar y que incluye 2 aspectos fundamentales que Israel viola también de forma flagrante e impune. En primer lugar,
la prohibición de transferir población de la potencia ocupante a los territorios ocupados, es decir, la colonización. Y por otro lado, los desplazamientos y expulsiones forzosas de la población de los territorios ocupados, es decir, la limpieza étnica. Y la prohibición de aplicar torturas y malos tratos a los detenidos. Ya sabemos que Israel no es el único país donde se cometen torturas, pero sí es el único país del mundo que tiene legalizada la tortura. Y en tercer lugar, el Tribunal Internacional de La Haya, otra institución internacional que Israel ni reconoce ni respeta. Este tribunal, en una resolución de 2004, declaró ilegal el muro que Israel construyó unilateralmente en Cisjordania y le exigía que lo destruyese, para así respetar la frontera internacionalmente reconocida, la conocida como Línea Verde. Y también exigía que indemnizase a los palestinos afectados por los perjuicios provocados y las expropiaciones manu militari de las tierras efectuadas. Creo que podemos esperar sentados a que Israel cumpla con esa resolución. En fin, compañeras, sabemos que a casi nadie le interesa el conflicto palestino, la atención política y mediática sabemos que está centrada en otros países, como bien sabemos, ¿verdad?, en nuestras organizaciones, pero yo creo de cualquier modo que es un deber, es una obligación de una organización como Podemos difundir esta problemática y mostrar nuestra solidaridad con una causa tan legítima, necesaria y urgente como la causa palestina. Muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestra presencia, y ya le cedo la palabra a nuestro conferenciante de hoy. Un auténtico lujo contar con Mohamed Safa. Hola, muy buenas tardes. Yo hoy tengo sobradas razones para sentirme feliz. Una de ellas es volver aquí a Orense. Esta no es la primera vez que yo acudo a Orense para algún acto sobre Palestina. Eso refleja un cierto interés por lo que sucede en nuestro territorio, y así coincido con amigos, caras de muchos amigos que presenten en el acto. Pero sí que es la primera vez que acudo de manos de los amigos círculos de Podemos de Orense, al que les doy las gracias por esta invitación. Y el tercero, sin duda, estoy feliz porque esto no es todos los días uno presenta un libro. Y escribir un libro, seguramente algunos amigos míos hasta me lo han planteado, dicen, hombre, con tanta información que hay, con tantos libros, con tantos medios que están a nuestro alcance, ¿tú crees que hay un espacio para un libro tuyo sobre el conflicto? Y mi respuesta son dos. Evidentemente hay muchísima información, pero Ignacio Ramonet, director del Le Monde Diplomatique, dice hay mucha información, pero hay una sensación de la inseguridad de la misma. Es verdad, depende. Eso yo lo comparo quizá por cuestión de la profesión mía. Digo, no basta con que usted tenga gafas para ver. Debes tener la buena graduación que te corresponde. Porque aunque pongas todas las gafas que hay en la sala, no te dan una visión. Y lectura de todos los libros no te da sino la fuente. Y por lo tanto quería aportar desde la óptica de un ciudadano, de allí. Además, un ciudadano con la mezcla de esas identidades que hoy día yo llevo el doble de la vida mía aquí de lo que yo he vivido en Palestina. Y hay algunos hasta cuestionan, dicen, pero tú después de tanto tiempo aquí sigues diciendo que eres palestino, ¿cuál es tu identidad? ¿A quién te inclinas más? Entonces yo escogí, como lo escribí en el libro, en un capítulo sobre las identidades, yo no creo en la identidad del origen únicamente. Yo creo que las identidades se van formando a lo largo de la trayectoria de la vida biológica de cada ser humano. Y un escritor gallego lo comparaba con un ejemplo, dice, parece como las muñecas rusas. Unas van sucediendo una a otra. Por lo tanto, es obvio que mi más pequeña muñeca rusa es mi identidad de ser palestino. Yo he nacido en un pueblo de Cisjordania, ocupado por el Estado de Israel, como acaba de comentar el amigo Víctor, en el 67. Pero la muñeca más grande es que yo soy árabe, de cultura árabe, de lengua árabe. Bien, con esto no basta, porque he venido a España,
yo aprendí su idioma, he vivido su cultura, sus costumbres. Yo creo casi crecí culturalmente aquí y por lo tanto adquirí una nueva muñeca dentro de mis muñecas de identidades. Yo soy español. Entonces, si alguien me lo pregunta y dice, ¿cuál prefieres? Yo someterme a un examen de identidades no me gusta. No tengo que procesar a quién quiero más. A la muñeca más pequeña que es la palestina, o la árabe, o la española. Yo sí tengo que elegir, y no es una cuestión de elección personal, sino elijo la más pequeña, la palestina. ¿Por qué? Porque precisamente la única pequeña, el único elemento de mis identidades al que yo tengo miedo de perderla. Nadie va a arrebatar que yo me siento y tengo la nacionalidad española. Nadie creo que cuestiona que yo soy árabe. Pero desde el nacimiento nuestro se ha cuestionado nuestra existencia como pueblo. Y por eso nos hemos agarrado a esa pequeña identidad, a la identidad de ser palestino. La más pequeña porque yo sé que lo están arrebatando todos los días. Esto ya me introduce para abrir lo que se llama la caja negra del conflicto. Es decir, ¿qué es lo que está pasando en Palestina? En Palestina muchas veces nos dicen, hombre, es cuestión de que tenéis que entender. Y además hay algunos, hasta amigos nuestros cercanos que entendían la causa, pero empiezan a ver que en el conflicto hay dos relatos. Y por esto, ante estos dos relatos, podemos dar la razón una vez a unos y otra vez a otros. Y este es para mí, cuando algunos de nuestros amigos lo plantean desde esta óptica, yo digo, esto es fuego amigo. Es un error, no hay dos relatos. Este es un movimiento sionista. Se creó a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Leyendo la documentación de ella, no es un invento de Safa como palestino. En aquel momento se creó con la documentación de ellos, hablaban del colonialismo. Querían colonizar un territorio y además fardaban de ello. ¿Por qué? Porque era el lenguaje de la época. Cada uno habla el lenguaje de la época que le corresponde. Era la época del colonialismo. Ellos querían una colonización y surge como una respuesta al antisemitismo, al nacionalismo europeo que surgió en aquella época. Por eso los que más han defendido la existencia del Estado de Israel son los antisemitas. ¿Por qué? Porque ellos no los querían ver en pintura en el territorio europeo. Pero sí se consideran a los judíos europeos, pero fuera de Europa. Como hoy, que estamos viviendo una época, entre comillas, parecida, cuando hablas de Trump no quiere saber nada de los musulmanes. Pero la primera viaje que fue a la Meca de los más religiosos del dinero, que es Arabia Saudita, que es el símbolo del radicalismo en la religión. ¿Y qué significa eso? Que no quiero veros en pintura en mi tierra, pero yo, mientras estáis muy lejos, ahí os voy a dar todo mi apoyo. En Europa lo mismo, es decir, oiga, no os acerquéis a Europa, pero si vais a crear un Estado fuera, os vamos a apoyar. Y además se considera a Israel la prolongación de Europa, pero fuera de Europa. Por tanto, fue apoyada por el antisemitismo. Era la respuesta, entre comillas, equivocada de un sector de los judíos al movimiento nacionalista y antisemitismo. ¿Por qué? Porque hay otro sector que muchas veces nos equivocamos. No se entiende el socialismo europeo sin la contribución de intelectuales judíos, de Marx, Rosa Luxemburg, muchos. Porque ante el nacionalismo europeo respondieron ellos reclamando el internacionalismo contra ese nacionalismo cerrado y plantearon, era un sector, pero hay otro sector que dijo, no, lo mío es colonizar, estoy en la época de la colonización, y por eso empezó a buscar tres cosas. Una potencia que le puede apoyar, que siempre es el movimiento tal, un territorio, y el tercero, un lugar de celebrar el primer congreso. Y la anécdota, lo que voy a decir, es que ellos nunca pensaron en Palestina. Es decir, surgió como una cuarta opción, pero nos tocó la China.
Ellos pensaban en el Sinaí de Egipto, el Arish, una zona del Arish. Lo descartaron. Pensaron en Uganda, lo descartaron. Pensaron en zona de Argentina y lo descartaron. No es que apareció, no, es que hubo votación en el 5º Congreso 1903, cuál de estos países, zonas que van a ser colonizadas. Y después dijeron, hombre, Palestina, con esto lo que se llama la tierra prometida, además nos lo dieron. Yo os voy a contar un chiste, antes del chiste. Es la tierra prometida Palestina. Vamos ahí. Entonces, un escritor israelí dijo, es un movimiento laico, porque eran laicos. Muchas veces se equivoca la gente, es un movimiento religioso. No. El movimiento sionista es un movimiento colonial y laica, porque la mayoría de sus protagonistas fundadores son laicos. Pero al que ellos los laicos estos, no creían en Dios, pero sí creían que Dios les dio esta tierra. Es el único dato de toda la religión que creyeron. Ellos no son laicos, no creían en Dios, pero sí creían que Dios les ha dado esta tierra. Y dije, como eso lo dice Dios, eso cuando algunos discutíamos con ellos, dije, hombre, esta es la tierra prometida del pueblo elegido. Y dijo, yo no sabía que Dios tenía registro de propiedad. Pero aún así me hizo recordar una anécdota de un cristiano que estaba dando paliza a un hombre en la calle. Y le dice un amigo suyo, pero hombre, lo vas a matar, ¿qué pasa? Dice, hombre, este es un judío. Dice, ¿y qué? Dice, estos son los que mataron a Jesucristo. Y le dijo el otro, pero esto ha sido hace 2000 años. Dice, y te juro por mi madre que no me enteré hace 2 días. Como ellos acaban de enterarse que Dios les ha dado esta tierra, pues acaban de venir a formar una colonización al territorio palestino. Pues han venido. Empezó un proceso. Me pueden decir, hombre, ellos no son los únicos que hubo de colonialismo. Desde luego, lo nuestro, en la zona del mundo árabe, y el peligro que hay en el mundo árabe, precisamente, es que es una zona colonizable, vista por las potencias. Hasta hoy día es una zona colonizable. Pero el problema de Palestina, de este proyecto sionista, es que es un colonialismo no concluido. Es que hasta hoy día el proyecto sigue. No hay un fin. Es decir, hubo colonialismos, pero punto. Pero este es un colonialismo no concluido. Cada día están confiscando un terreno y cada día traen un colonos más de fuera. Pero cuando hablamos así, significa esto: confiscar territorio, expulsar palestinos. Es como dice Edward Said magníficamente, es la sustitución de un pueblo por otro pueblo. Cuando Elian Babé, en su libro La limpieza étnica, por cierto, nosotros los palestinos ingenuamente tardamos más de 40 años sin utilizar la palabra limpieza étnica, hasta que vino el propio escritor israelí Elian Babé en su libro, el último, hace 10 años, y puso limpieza étnica y puso cómo fue la dirección israelí preparando cómo expulsar la población palestina, la mayor número posible del territorio palestino, para sustituirlos y meterlos allí. Era un plan, él lo llamaba el plan D de Ben Gurion, y como las fuerzas israelíes iban a los pueblos y aldeias, y él narra contabilizados 521 pueblos palestinos fueron borrados. Por eso cuando se habla de los refugiados, ningún refugiado, ninguna persona quiere abandonar a su territorio. Nadie. Hablamos de una masa de refugiados que abandonan obligados a abandonar el territorio por medio de la fuerza. Pero ellos, los palestinos, son otra vez ingenuos, se han equivocado, creían que este viaje iba a durar 4 días. De hecho, salieron de las casas, y de esto es lo típico, rápido, dice, un hombre dice a la mujer, déjalos. Por eso yo siempre lo escribí, dejaron las cosas a medio hacer, porque pensaban que el viaje del retorno no iba a durar. Pero nadie le pasó por la cabeza que iba a ser 70 años. Estamos en la conmemoración de 70 años en el campamento de refugiados.
Un refugiado, me hace recordar ahora cuando se habla de los inmigrantes, un refugiado, un inmigrante no busca otro territorio, ni viene a buscar un televisor de plasma. Han buscado un lugar de seguridad, pero con la esperanza de volver. Un niño sirio, lo escuché en los medios de información, dice, ¿qué quiere? Dice, que vale la guerra. Yo quiero volver a mi tierra, es lo que quiere. ¿Qué quiere un refugiado? Yo mismo. Yo voy a contar una anécdota de mí, personalmente. Yo vine a España para estudiar. Y yo llevé mis papeles en la Secretaría de Andalucía para matricularme en Derecho, porque no venía para estudiar Derecho. Yo iba a otro, pero es otra cosa. Cuando me tocó el turno, entonces me dice la chica, tú, muy bien, los papeles tuyos, está bien, tú puedes estudiar Derecho. ¿Tú quieres volver a tu tierra después de terminar la carrera? Y yo en aquel momento, hasta la duda me ofendía. Digo, yo quiero volver. Además no hablaba el español bien. Yo quiero volver a mi tierra. Claro que sí. Entonces me dijo, hombre, una carrera de Derecho necesita mucho más vocabulario. 2, las leyes aquí no sirven para tu tierra, tienes que convalidarla y tal. Y la verdad me lo pintó muy negro. Y dijo, entonces no quiero. Y dejé la carrera porque mi ilusión era estudiar, marchar. Si se entera esta secretaria que yo terminé estando en la Costa da Muerte, trabajando, va a caer de espalda. Porque el curso de la vida de las personas se modifica, ¿me comprendes? Pero yo en mi cabeza ni me había pasado que yo voy a terminar eso al final en mi vida para jubilarme en este territorio. Era mi ilusión estudiar como todos los refugiados. Entonces los palestinos se han equivocado en el cálculo de que ya su viaje va a ser 4 días y van a volver. De hecho, yo siempre llevo conmigo esta llave. Estas llaves viejas de las casas palestinas. Lo llevaron con ellos. Por eso cuando vas a un campamento de refugiados, siempre encuentras una llave. Es un símbolo. Dibujado o colgado en la pared. Es la invitación a vosotros para que vayan a un campamento de refugiados de palestinos y ven cómo es la vida. Y nunca quisieron la naturalización. No. En el 52, recién llegado Nasser al gobierno nacionalista, progresista, vino la honra y habló con él, que oye, viven de forma, una situación inhumana en la Franja de Gaza, porque son ahora mismo casi 2 millones en una zona de 365 kilómetros cuadrados. ¿Por qué no lo puedes ampliar la zona en el Sinaí y construyes para ellos una casa? Y entonces Nasser, desde una óptica humana, respaldó el proyecto. Dice, vale, son los palestinos que salieron en manifestaciones en aquel huelga durante una semana rechazando la naturalización e implantarlos porque ellos no querían. No era su proyecto. Querían estar ahí porque esta es la conciencia del palestino, que hemos hecho un relato generación tras generación contando el relato de la historia de lo que significa la llave, que soy un refugiado expulsado de esta tierra y quiero volver a mi casa. Es un derecho humano, legal, internacional. Todas las leyes me lo conducen porque ya no busco otra casa ni otro territorio. Nos han ofrecido en Canadá, Australia, ahí pero decir que son países ricos. No estamos buscando una situación mejor. Estamos buscando, porque yo, como dije en además lo he leído, dice, nosotros en nuestra pobreza queremos mandar nosotros, en nuestro destino, aunque sea pobre, pero queremos ser nosotros dueños de nuestro propio destino. No estamos buscando. Por tanto, este es el drama de los palestinos. No es dos relatos, es un relato de un colonialismo que sigue vigente hasta hoy día. En Nueva Zelanda hay un día del perdón que le llaman, celebran, es una forma que los blancos para que se sienten cómodos. Porque lo han hecho y entonces es una forma a los nativos ahí, a los maures, es una forma a ellos que oye, hemos venido a colonizar, hemos hecho un daño a vosotros, pero queremos un día de la tal. Este no lo tenemos, no lo podemos tener, porque esto sigue el proyecto. Ellos están pensando en crear un gran Israel. Pero ¿dónde está el gran Israel? En Palestina. ¿Y dónde está Palestina? El problema de Palestina es que hay palestinos que no se dejan vender su piel fácilmente. Este es el problema de ellos.
Para eso nos hemos convertido en un obstáculo. Entonces ellos han inventado algo muy sencillo. Ocupan un territorio y plantean negociar. Espera un momento, vamos a negociar. Esto se convierte en un territorio en disputa. Acá es mío, pero usted me lo arrancas y yo digo no, dice vale, vamos a discutirlo. Tú dices que es tuyo, pero yo también digo es lo mío. Vamos a negociarlo. Hemos empezado una negociación del 93 hasta ahora, sobre todo se ha convertido en algo en disputa, no es tuyo. Y así sucesivamente, el territorio palestino, todo se ha convertido, y esto para mí es nuestra derrota. Esto es una crítica a nosotros, interna, a la dirección palestina, a la situación árabe, porque para mí, esta es la segunda derrota. La primera derrota es en el 48, cuando los palestinos, hombre, la verdad es una derrota, pero comprensible, se quedó el movimiento nacional palestina descabezada y la sociedad desestructurada, refugiados fuera de su territorio, pero hemos delegado en nuestro destino en aquel momento en los gobiernos árabes que dicen que van a liberar Palestina y en las Naciones Unidas y la legalidad internacional. Y dijimos, hombre, acaban de ver, ser testigos del holocausto, no van a consentir otro holocausto de otro pueblo, por tanto, imposible. Pues nos hemos equivocado. Ni los países árabes nos han liberado, ni las Naciones Unidas nos han dado la legalidad. Por cierto, como acaba de decir el amigo Víctor, no nos han ahorrado ninguna resolución. Todas las resoluciones para nosotros, pero no es aplicable. Y al final nos dicen, después de todo, tienes que ir a sentar a negociar con él. Esto es aceptar el relato de ellos, como si fuera el conflicto es una cuestión de diálogo. Hay algunas veces nos lo plantean, bueno, el problema vuestro es que no queréis entenderos, tenéis que hablar. Decir, oiga, señor, yo no tengo ningún problema con ninguno. Yo casi, si no estuviese casado, ya estoy casado, y yo me casaría con una de ellas, no tengo problema. El problema mío es que yo estoy negociando con el colonialismo, con el que está colonizando. Peter Hans, lo escribo en el libro, dijo una vez, le pregunta, ¿cómo puede terminar el conflicto? Y él contesta muy sabiamente, dice, cuando uno deja de ver al otro como agresor. Bueno, el tío lo ha pensado bien. En este caso es una invitación al palestino que cuando se levanta por la mañana y ve el tanque israelí al lado de su casa, el muro que está fragmentando su territorio, el checkpoint que no le impide ir al trabajo, a la escuela, al hospital, él tiene que mirarlos como asesores sentimentales de su vida cotidiana, no como una agresión contra ellos. Y así deja de ver los agresores. Dice, ay, sí, qué bien. No, señor, esto no es una cuestión de diálogo, no es una cuestión. No podemos aceptar el relato de lo que ellos dicen que es el relato, negociar entre ellos. No tengo problema de diálogo. Esto no es una cuestión de diálogo. Eso es un puro realidad. Digo esto, es como si usted ahora mismo va al juzgado y denuncias una violación o maltratos en un matrimonio, maltratos, y sale la sentencia favorable a ti. Y te dice, muy bien, es un maltratador y la verdad lo condenamos enérgicamente. Pero tienes que volver a intentar entenderte con él. Señor, para eso no hace falta que me das una condena y más una resolución. Yo necesito una protección porque yo no soy capaz de hacerlo solo. ¿Por qué no soy capaz? Porque tenemos unos enemigos muy poderosos. No estamos ante Israel, estamos ante la primera potencia. Estamos ante un Estado armado hasta los dientes y apoyado por los Estados Unidos. Y punto. ¿Y cuándo termina esto? No va a terminar por un despertar moral de la sociedad israelí, porque tampoco terminó la apartheid, porque los blancos descubrieron que ya no van a hacerles daño más a los negros. No. Los conflictos no terminan porque ellos despertaron un día por la mañana y ay, Dios mío, el daño que hemos hecho a los negros, tenemos que poner fin a la apartheid. No. Terminó la apartheid porque hubo una presión internacional. El BDS en Sudáfrica, al que nosotros hemos asumido esto como otro proyecto en nuestra sociedad, Estados Unidos tardó 20 años para aplicarlo después del primer día de inicio en Gran Bretaña, porque todos los países seguían pensando con la mentalidad de la Guerra Fría. Y en nuestro caso lo mismo. No decían, no podemos, estos palestinos son demasiado comunistas como para aceptar que ellos tengan un Estado independiente. Esto es el argumento durante la Guerra Civil, la Guerra Fría.
No, son aliados de la Unión Soviética, entonces estamos en contra. Terminó la Guerra Fría y ahora no podemos negociar con ellos. Mira los Hamas. Además está Hamas apoyada por Irán. Y encima está mandando las armas. Wow, espera, esas palabras serias. Yo me pregunto, ¿es verdad que Irán está armando a Irán? Y yo contesto, y además le escribí en un artículo, en un medio, creo en Asturias. Y contesté, el error es nuestro cuando empezamos, no, de verdad que no tenemos, no. Señor, es mi obligación buscar alguna ayuda. ¿Por qué no puedo yo tener una ayuda y buscar armas y comprarla aunque sea del mercado negro? Que Israel puede disponer armas nucleares 200 cabezas, tanques. Hay un tanque israelí por cada 1900 ciudadanos. En Corea del Norte, que están todos los días hablando de ella, hay un tanque por cada 6000 habitantes. Un tanque en Israel por cada 1900 está registrado y no es mis cifras, son cifras de un inspector israelí. Entonces estamos ante un Estado armado y eso implica a nosotros que tengo que buscar alguna fórmula de resistencia, porque no solamente me dice el derecho internacional, están los palestinos que tienen el derecho a la resistencia. No, señor. No tenemos el derecho tenemos la obligación a la resistencia. Esa es nuestra obligación. Yo siempre lo he dicho y lo voy a repetir aquí. No me avergüenzo de ser dentro de un pueblo ocupado. No. Yo me avergüenzo si asumo la ocupación como nuestro destino. Esta es la diferencia. Y afortunadamente nuestro pueblo lleva años luchando contra esto. No asumió la ocupación como el formato que nos están vendiendo, que esto es el espacio, no. Perdiendo todos los días, pero aún así seguimos teniendo la voluntad. Y en ello, como dicen, hemos visto en los países árabes el respaldo, pero ahora mismo me preguntan, estalló la revolución. Y seguramente me dice, hombre, tantos depósitos de esperanza en la revolución, con esta revolución, mira la situación que hay. Vaya qué revolución habéis tenido. Yo he dicho, esto no es el resultado de la revolución. Esto es el resultado del fracaso de la revolución. Hubo una revolución en el mundo árabe. Pero les diré una cosa muy sencilla. Nunca en la historia hubo tantos enemigos a una democracia, tanto interna como externa, como hubo en el mundo árabe. El éxito de la revolución no está relacionada con la dosis de la indignación que hay en la sociedad. Está relacionada con la capacidad de reacción al que tú enfrentas. Para que nos entendamos, aquí en España hubo un movimiento de uno de los movimientos más nobles de la sociedad española, el 15M. Era una muestra de indignación ante la corrupción, simplemente por decir la corrupción. Había una indignación enorme en toda la sociedad. No alcanzó el poder. No porque no había tanta indignación, sino los otros tenían una base social que crearon porque el poder mantiene la cohesión. Están muy cohesionados y capacitados de mantenerlos. Ahora, yo me gustaría verlos fuera del poder. Si con todos los que vemos hoy, ahora, imaginaros cuando salgan del poder lo que podemos levantar de las alfombras. Solamente eso, en la Revolución Árabe había mucha indignación en la sociedad árabe. Pero cuando nos enfrentamos, tuvimos dos factores en contra de la propia naturaleza de la revolución, que era interna y pacífica. Pero las dos cosas tuvieron poco recorrido. Se convirtió inmediatamente en violenta y externa. Inmediatamente. Estos son los dos factores que quiero introducir. Interna, la violencia, el ejército intervino. El éxito y el fracaso de un lado es, en Túnez no intervino el ejército.
en Egipto, en Siria, el ejército asumió el poder y cambió la ecuación. Y asumió la lealtad absoluta al gobierno. Desde el primer momento consideró que todo esto es una conspiración. Que todos los acontecimientos en la historia hay conspiraciones. Pero la historia en sí no es una conspiración. Entonces, se enfrentó con mucha violencia a la oposición. ¿Qué sucedió? La sociedad intentó buscar armarse. Ya en este primer momento es cuando aparece el factor externo. Cuando apareció en el libro, lo pongo con el título La belleza de la revolución, porque me hizo recordar aquel cuadro, aquel relato, la novela El retrato de Grey. El Lord Henry vio aquel y dijo, qué hermoso es lo que pasó con Occidente. Dice, qué hermoso, una sociedad árabe sale a la calle reclamando libertad y democracia, ¿no? Qué bonito. Y Lord Henry dijo al protagonista, decir, chico, yo es que no puedo imaginar tanta belleza, pero yo te voy a hacer un pacto, que es un pacto de diablo. Tú vienes conmigo, tú vives todos los placeres de la vida, pero el deterioro de la vida no se va a reflejar en tu cara, se va a reflejar en el cuadro que le vamos a poner en el dispán, con la condición que no debes verlo. Desde el momento que tú lo vas a ver, todo el deterioro se refleja en ti. Occidente nos vino y dijo, Dios, qué maravilloso lo que habéis hecho. Esta es una sociedad civil avanzada, quiere un compromiso. Creía, porque es verdad, yo la llamo, esta es la única revolución en que creía la democracia. ¿Por qué? Porque los protagonistas de la revolución querían derrocar el régimen, pero no querían implantarse en el gobierno. Hemos aprendido en la historia que todas las revoluciones que derrocaron un régimen, implantaron otro, terminaron siendo regímenes autoritarios. Y nosotros queremos no cambiar el signo, queríamos introducir. Para mí, los protagonistas es como coger el Estado y agitarlo. Tienes que hacer las reformas democráticas que tú no supiste hacerlo por la buena. Pero esta virtud para mí, lo alabé siempre en todas mis intervenciones, con el paso del tiempo es verdad que se ha convertido en un defecto enorme. ¿Por qué? Porque tú no puedes decirles, derrocarles, si quiero un sistema democrático, y una vez que caiga el símbolo del gobierno, te retiras de las plazas. Tú tienes que ser el protagonista de la transición democrática. Y una vez que establezcas un sistema, una constitución y un consenso entre todas las fuerzas políticas, tú dices, hasta luego, no quiero participar, ahora que gane el mejor. Este es el primer defecto de la revolución. Y esto lo hemos pagado un precio caro, porque hemos dejado que gestiona la transición a los que no son revolucionarios ni asumieron las reivindicaciones revolucionarias. Es como si hay una protesta aquí social, lo hacemos muy bien, después dicen, vale, tú sigues. No, ¿cómo que sigues? Yo voy a estar, tengo que estar. Ahora, yo no quiero gobernar, no es mi pretensión, no es lo que yo quiero. Tú sigues, pero yo voy a vigilar. Correcto. Esto es lo que hubo en la revolución. Vinieron estos y dijeron, maravilloso, ¿queréis que os ayudemos? Claro, enseguida, sí. Si un sector erróneamente de nuestra sociedad creía, dice, este es el momento, queremos una democracia, es un sector liberal, y aunque sea con un tanque americano. Pero claro, en la palabra esta, aunque sea con un tanque americano, es que el tanque ya anula. No. Y nosotros tenemos que aprender en nuestra historia, y yo pongo un ciclo dentro del Occidente y Oriente, el ciclo de inversiones. Hay un escritor árabe que dice, aquellos que ignoran la historia antes de su nacimiento seguirán siendo infantiles toda su vida. Y los pueblos que ignoran la historia anterior cometen todos los errores en su futuro. Nosotros no podemos olvidar que el ciclo de invasiones que hubo en el mundo árabe en los últimos 200 años no tradujo ni en desarrollo ni en democracia. Ninguna intervención. Y no voy a hacer marcha atrás, pero Occidente nosotros la conocemos, lo admiramos, es el espacio que nos gusta, porque para mí Europa es un espacio moral, al que yo me gusta. Pero claro, si me preguntas tú, como ciudadano árabe,
¿Cómo conocimos a Europa? La conocíamos a través de la invasión de Napoleón Bonaparte, el ciclo de invasiones, cuando vino él, venía a ayudarnos, pero él empezó la expedición francesa en el mundo árabe, ocupando el mundo árabe, y dejó el mundo árabe con la tasa de analfabetos más altos en la historia, quiere decir, tampoco aportó al desarrollo ninguno. Si dejamos aquellos 200 años que toda la historia del mundo árabe está hecha con pistola dibujada, que Sykes-Picot dividió, eso lo hablaré un poquito más adelante, el actual, ahora mismo, Irak, Libia, Siria, ¿qué es? Estados fallidos. No es que no estamos contentos con nuestra mapa que había dividido el mundo árabe entre Siria, Jordania, queríamos una nación, para eso hemos hecho la primera revolución árabe en el 17 y nos han prometido los británicos y franceses, nos dijeron, vamos a apoyar la independencia, tenéis que apoyarnos para terminar con el imperio turco. Le hemos apoyado, pero una vez que terminó, ¿qué hicieron? Sentó el francés y el británico entre ellos, y yo la escribí, en el libro Margaret Macmillan, París 1919, puede leerlo, y hay un párrafo en el que los dos están sentados, el francés y el británico, está registrado, y dice él, ¿tú qué quieres? Y pregunta el francés al británico. Él le dice, yo quiero el Mosul. El Mosul es una ciudad de Irak muy rica en petróleo, recién descubierta. Y le dice el francés, es tuya. ¿Y qué más? Y le dice el británico, yo quiero Jerusalén. Dice, es tuya. Yo, y lo escribo, no me ha indignado ese reparto geográfico del territorio árabe. Ese es el estilo de las potencias. A mí lo que más me ha indignado es la poca consideración a los habitantes que éramos como una mercancía. No formamos parte en el espacio, nosotros no formamos parte en el radar humano. Por eso cuando dicen ahora, utilizan mucho esta frase, dicen, nos odian. Digo, Señor, tenéis que estar contentos que os odiamos. Porque los mayores atropellos en la historia, como le dice Teresa Aranguren, dice, los mayores atropellos en la historia no han sucedido por odio, han sucedido por indiferencia al otro y la poca consideración al otro. El apartheid y la esclavitud no han sucedido porque ellos odiaban a los negros, no, porque no los consideraban que forman parte de la especie humana. En Palestina, ellos cuando vinieron a Palestina no nos odian. Yo estoy seguro que los judíos que vinieron a Palestina no nos odian. Yo dije siempre, además lo reflejo, digo, ojalá que nos odian, porque en el odio y en el amor es un sentimiento que reconoce la existencia del otro. Pero ellos nunca reconocieron la existencia de los palestinos en Palestina. Ellos no nos odian. Ellos ignoraban la existencia palestina como pueblo con derecho a realizar sus derechos como los demás pueblos. Por tanto, toda esta historia de nuestra relación conflictiva, para terminar con cuando nos dicen, claro, has visto, el mundo árabe no tiene una cultura democrática. Antes, no, perdóname, cuando yo hablaba del colonialismo, cuál es Israel, dije que es un colonialismo activo. La de Irak, muchas veces unos piensan, dicen, ¿qué es para ti Irak? ¿Fue un error? Y digo, no es un error ni de táctica ni estrategia, ni hablo de las mentiras, esto no es el problema de Irak. Para mí el error, el problema de Irak es que haya sido una agresión colonial en una época postcolonial. Nosotros vivimos una época postcolonial y de repente Bush inaugura un ciclo de invasiones y de colonialismos nuevos. Ese es el problema. Independientemente, yo no puedo decir, ves, se han equivocado, no hay democracia en Irak. Digo, pero tú lo habías creído antes. Para decir que no hay democracia en Irak es porque habías creído en el discurso que ellos iban para la democracia. Yo como no lo creí, no lo decía. Yo analizo esta agresión como una agresión colonial en una época postcolonial que quieren inaugurarlo en el mundo árabe, con un afán de la destrucción del Estado. El Estado. Ese es el problema en el mundo árabe. ¿Cuál es el objetivo ahora? La destrucción de los Estados. Cuando Trump atacó ahora Siria,
en el aeropuerto, dice, por las armas, esta operación no derroca un régimen. Esta operación no pone fin a la guerra. Esta operación no ayuda a un pacífico al conflicto. Entonces, ¿qué pretendía? Era una forma de repartir la herencia en Siria. Ya están repartiendo. No es Sykes-Picot antiguo que lo han repartido. Es que yo tengo miedo ahora de lo que están haciendo. Ayer escuché, hay 700 bases americanas en el mundo. En Siria ya tenemos 5. En Siria, en el norte, con los kurdos hay 5 bases americanas. Y hay 3 para la Unión Soviética. Nunca en un país que se juntaron los dos, enfrentándose los dos y poniendo zonas, tú aquí y yo estoy aquí, sobre el territorio sirio. Entonces, ¿qué pasó? No queda de Siria. El Estado sirio, que era de los estados al que uno albergaba muchas esperanzas, como fue Irak. El problema de Irak era un país con capital humano y tecnológico, era más desarrollado. Era un peligro en Irak en su potencial. Para entenderlo, me vais a entender cuando leen el libro, en la conversación de Colin Powell, el secretario de Estado norteamericano, después de la guerra, en un mes. Fue directamente a Damasco, sentado con Bashar al-Assad y le dijo: señor el presidente, ahora somos vecinos. Aquí estamos. Por eso cuando habla el gobierno sirio que es una conspiración, que parte de razón tiene, claro, pero eso no quiere decir que su pueblo tiene que aceptar estar sometido a un dictador. Es lógico, es incompatible. Además, lo digo yo, es que tenemos que estar como en un convento y pensar, por el mero hecho de ser antiimperialista, tengo que aceptar a un dictador. ¿No podemos tener un sistema democrático antiimperialista? Vale, entonces le dijo: señor presidente, somos vecinos y vengo con las siguientes peticiones. No, son órdenes. Expulsar a las oficinas de las organizaciones de la OLP de Siria. 1. 2. Cortar relaciones con Irán. Y hay uno, esto lo entendí, aunque os extraña, yo lo entendí, lo entiendo en la mentalidad americana, porque él venía, fijarse bien, las dos cosas no eran de interés americano, interés israelí. Él no era el secretario de Estado norteamericano, estaba hablando en voz de Netanyahu. Esta es la petición israelí. Es curioso que un Estado viene con las peticiones del Estado que al que está. Pero hay otro elemento que a mí me ha sorprendido y me aclaró más de las dudas que yo tengo. Empiezo a pensar cuando al final le dice: no debes ni puedes permitir la entrada en Siria a ningún científico iraquí. Era contra un país con un capital humano, de destrucción de capital humano, al que no quieren trasladar la tecnología humana. Tú recibes los refugiados que quieres. De hecho, Siria recibió casi 1,5 millones de iraquíes y no hizo ella la guerra. Aquí, cuando hicieron la guerra, salieron con una familia iraquí detrás. Esto es marketing, que estamos con los iraquíes. Pero me pregunto cuántos iraquíes han pedido asilo a España, fueron admitidos después. Esta es la pregunta. En Siria, en el Líbano, han recibido a los iraquíes. Entonces le dijo: ningún científico iraquí, que eso no se habla. 5.500 iraquíes fueron asesinados y desaparecidos desde la caída de Bagdad, entre el servicio de espionaje americano y israelí. No hemos perdido un país, hemos perdido un capital humano con capacidad de desarrollo que podía reflejarse. Y al final nos dicen: ustedes no tienen cultura democrática. Y es verdad. Y con ello termino. No tenemos los árabes cultura democrática, pero ellos lo dicen desde una crítica como si fuera nuestra genética es incompatible. Yo les voy a dar la razón que no tenemos cultura democrática. ¿Pero por qué? Porque las culturas democráticas no se desarrollan ni se adquieren en un sistema autoritario. Y nosotros vivimos un sistema autoritario. No hemos podido desarrollar una cultura democrática. Y yo voy a poner un ejemplo. En España, el pueblo español en los 60 no tenía cultura democrática. En los 70 no, un poquito. En los 80 más, en los 90 más.
empezó a adquirir por la práctica la cultura democrática ejerciendo la democracia. Pero el sistema autoritario de Franco no te permite. Eso no quiere decir que los españoles no tenían aspiraciones democráticas, sin duda. Como el pueblo árabe tiene aspiraciones democráticas, sin duda. Pero no la podemos tener porque la cultura democrática es ejercerla, elecciones, partidos, reconocimientos, asociaciones, sindicatos. Es una práctica. Pero yo no creo que es una cuestión genética que el árabe al nacer dice, yo no voy a ser democrático porque yo soy árabe. Los genes míos son incompatibles. Y mientras cuando nazca un europeo dice, oh, yo soy demócrata. No, señor. Esto es cultura. Esto es cultura que se adquiere, se practica. Todos los estudios sobre la democracia se hicieron sobre la sociedad. Ningún estudio se hizo sobre la naturaleza de los gobiernos que han impedido el desarrollo democrático en nuestros países. Es en nuestro sistema. Por eso dedico un capítulo que se llama el poder. Es la anexión de la clase política al poder que no conozco en la cultura de los países árabes de algún presidente, expresidente. Nadie, no dimiten. O van directamente al cementerio y casi antes de morir entregan lo que se llama a su hijo y crearon lo que se llaman las repúblicas hereditarias. Siria, murió el padre y vino y dijo, hombre, como este es como el Carrefour, yo a quién lo voy a dejar, a mi hijo. Bashar es el mejor, ven aquí, hijo mío. Lo discutió con la mujer que tú vas a ser el presidente después que yo. Y así sigue una saga de la familia. En Egipto estaba preparando a su hijo, en Libia estaba preparando a su hijo. Ben Ali se puso vitalicio porque me parece que no tenía ningún hijo cuerdo para llegar, pero él dijo, ya, yo soy vitalicio. Y lo hizo votación en el... Por eso cuando observan dónde estalló las revoluciones, que hay muchos factores de la revolución y por qué estalló, pero uno, observe, en los países donde se aplicó la herencia, o estaba previsible la herencia del poder. Yo ya termino para deciros, y dices tú, después de esta foto, ¿eres pesimista o optimista? El sentido común y el análisis sereno me induce a ser muy pesimista. La cuestión palestina ha perdido en los últimos años y la revolución árabe con las consecuencias que hoy hizo perder mucho. Ya no somos una prioridad. Pero entonces, claro, si yo lo analizo así, yo soy muy pesimista. Pero les voy a decir algo muy sencillo. Yo estoy muy optimista. Y optimismo es porque, por compromiso y por militancia ideológica. Yo creo en esta causa. Y creo en su justa causa. Y sin duda, estoy seguro que tenemos que cambiar o militamos para cambiar esta situación. Desde esta posición ideológica, desde esta militancia, yo soy muy optimista, con vuestro apoyo y la solidaridad internacional. Muchas gracias. Imos a abrir un turno de intervencións, se queredes preguntar, aportar algo ao coloquio, o Safa estará encantado, non sin antes incluir, me parece que por consenso, a Ourense nesas repúblicas hereditarias vitalicias. Y España tamén. Insisto, si queredes, sí, compañero. Israel fue reconocida por España en 1986, no mira ahora en internet porque no me acordaba de la fecha, y la duda es, cuando España reconoció a Israel, todavía no reconocía a Palestina, porque ahora la cosa se habla si España reconoce a Palestina o cómo hay tan pocas naciones aquí en Europa que reconozcan oficialmente la nación, el Estado de Palestina.
Y concretamente lo debería saber yo, que soy español, pero no sé cómo está la situación de reconocimiento oficial de España con respecto al Estado de Palestina. Si... No, España es uno de los países de Europa que empezó a mantener una buena relación con la OLP. Reconoció la delegación de la OLP, ya teníamos desde los 70, a finales de los 70 ya había una oficina, le llamamos la oficina de la OLP en Madrid. Después se desarrolló el reconocimiento a una delegación de la OLP y después ahora en la Autoridad Nacional Palestina. No adquiere la categoría de Estado porque no teníamos un Estado palestino declarado para exigir el reconocimiento. En la Asamblea Última de las Naciones Unidas, que es lo que dice la Autoridad Nacional Palestina, tiene la intención de declarar un Estado palestino como si fuera un Estado ocupado. Y en este caso, a partir de entonces, se exige el reconocimiento a un Estado, porque nosotros no tenemos un Estado, no exigimos el reconocimiento a un Estado palestino, porque no existe un Estado, pero sí hay un reconocimiento a la delegación palestina. Lo que pasa es que en diplomacia el rango del reconocimiento va de una clase a otra, es decir, España es uno de los países que tiene un rango más, pero desde luego el reconocimiento a España, pero España también como otros países que nos venden, es lo que acabo de decir, bueno, tenéis que entenderos, reconocemos al Estado palestino independiente, ¿me comprenden? Pero bueno, nos lo han vendido, nosotros hemos comprado una mercancía falsa, es una mercancía veneno, circula por ahí. Yo estoy a favor del Estado palestino independiente, pero señor, a mí eso no me dice mucho. Yo no quiero, por eso cuando dice alguien, estamos a favor, el error es nuestro cuando hemos planteado la óptica desde que reconozcan o no que existe un Estado palestino. Esto quizá políticamente para la dirección le es importante, pero sinceramente es un error tremendo de parte nuestro cuando hemos dicho la exigencia a un Estado palestino independiente. Esto no es el problema de los palestinos tener un Estado. El problema de los palestinos es que están ocupados y quieren ser libres. Una vez que son libres, deciden crear el Estado que quieren. Pero si tú exiges un Estado, tú estás haciendo un planteamiento de que con la potencia ocupante estás haciendo negociar cómo va a ser el Estado y ellos quieren hacerlo a su antojo. No, no, no. Yo quiero obligarla a retirar del territorio palestino, con la resistencia palestina y con el apoyo y respaldo de la legalidad internacional. Las Naciones Unidas dicen que es un territorio ocupado. Punto. ¿Cuál es la misión de un territorio ocupado? Poner fin a la ocupación. Lo que pasa es que nosotros hemos empezado a hablar de Estado palestino, Autoridad Nacional Palestina, hablamos de lenguaje, base, diálogo, entendimiento. A mí me irrita cuando alguna delegación palestina dice en nuestro proyecto es la paz. No, señor. Mi proyecto no es la paz. Mi proyecto es la libertad. Estando libre, tendremos paz. Si no soy libre, no va a haber paz. Es como se vende, como se ha vendido elecciones democráticas en Palestina. Tienen que hacer unas elecciones democráticas para que haya un interlocutor válido. No, señor. Nos hemos equivocado. ¿Por qué? Porque justo cuando hemos hecho erróneamente las elecciones, hemos mordido la manzana prohibida. Nada más hubo elecciones y ganó a quien no debe ganar para ellos, hay un embargo sobre la Franja de Gaza. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Democracia? ¿Resultados democráticos? ¿O tú quieres imponer el resultado? ¿Por qué yo estoy en contra? No, yo no estoy en contra de un sistema democrático. Al contrario, a la vez la reproducción y a favor del... Porque a un movimiento de liberación nacional no se le exige que sea democrática. A un movimiento de liberación nacional se le exige que alcance los objetivos de la libertad y la independencia por lo cual ella se creó. Y una vez que alcanza la libertad y la independencia, y crea el sistema del gobierno que ella quiere plantar en su territorio. Y nosotros, como un movimiento de liberación nacional, hemos renunciado a nuestra condición como movimiento de liberación nacional, empezamos a hablar un lenguaje que no nos corresponde. Es como uno está vestido con una traje que no es suya, no es mía. Negociar la paz, entendimiento, diálogo, ¿con quién? ¿Por qué? Elecciones, ¿cómo voy a negociar? ¿Cómo va a haber elecciones libres y democráticas en un territorio que tengo 527 checkpoints
que para ir de un sitio a otro tardo 2 horas para alcanzar un sitio en Palestina, para ir al hospital, para ir al trabajo. Vete a Palestina y mira cómo pasan los palestinos por los checkpoints. Un palestino que vive en Jerusalén y si trabaja en Nablus, que es a una distancia de 1 hora y media, perdona, menos, Palestina es pequeña. Yo he tardado 2 horas desde C hasta aquí. 2 horas. Yo si estuviese en Palestina a esta distancia, yo tardaría 8 horas para llegar. Porque tengo que pasar por más de 15 checkpoints. Es la vida de un palestino. ¿Cómo vas a decirle, tienes que ser democrático primero? Por favor, ¿cómo voy a ser democrático? No se puede exigir. Tú has renunciado a tu condición como un movimiento de liberación nacional. Y un movimiento de liberación nacional no se le exige que sea democrática. Como pueblo, yo no quiero que sea democrática en esta fase. Una vez que alcanza los objetivos, la reclamo. El sistema de gobierno. Y para eso los pueblos luchan para implantar un sistema de gobierno que es lo que les gusta y lo que quiere. Un emirato, una república, una monarquía, lo que sea que lo deciden ellos. Pero aceptando ese sistema, por eso hemos perdido la condición en nuestra como movimiento de liberación nacional, perdóname, el relato. Y digo que es lo que hay que recuperar, el relato palestino. ¿Tú qué eres? No autoridad nacional. Autoridad nacional, si el presidente no puede salir, tiene que pedir permiso del soldado israelí, del gobernador israelí que está a la puerta de su casa. ¿Eso qué es? Nos hemos llenado la cabeza porque hemos aceptado el discurso de Occidente. Tenéis que sentar, tenéis que hablar. Y están vagando. Mira, yo sé que estoy contestando una pregunta a otra, pero es que ya me quedó tantas cosas por decir. Entonces me dicen en Europa. Europa, por cierto, paga el 60% del presupuesto palestino. 60% de la Autoridad Nacional Palestina. Y dices tú, bueno, no, señor, no los paga para los palestinos. El 60% del presupuesto palestino que reciben los palestinos de Europa no es para ayudar a los palestinos, es una ayuda a la ocupación. ¿Por qué? Porque la responsabilidad, según la Convención de Ginebra, la legalidad internacional, la responsabilidad de la población ocupada corresponde a la potencia ocupante. Ella tiene que administrar la vida, de la sanidad, de educación, todo esto es la ocupación. Pero si yo le estoy haciendo una ocupación gratuita, estará contenta. Es la primera vez que a una ocupación le sale gratis, gracias a Europa. Y nos lo venden que nos están ayudando a nosotros. No, señor, no me ayudas. Yo no quiero que ayudes, pero con esto dice, calmamos a los palestinos, porque si no hay dinero, dice, se revoluciona. Entonces, no es para ayudar a los palestinos, están ayudando. Entonces, ¿cómo vas a convencer a Netanyahu a retirarse de un territorio que está ocupándolo de hotel 5 estrellas? Cómodo, tranquilo, contento. Por eso dije, el fin de una ocupación y de la apartheid no es por despertar moral. Netanyahu no va a despertar un día y dice, ¡ay! No. Netanyahu se marcha cuando le obligas a tener el coste de la ocupación es más superior al beneficio de la ocupación. Es ahí cuando no es rentable. Cuando no es rentable, en Irak, Estados Unidos no pensaba retirarse de Irak, aunque se quedó con tantas bases americanas. Quería controlarlo porque la resistencia no le dejó ni 24 horas cómoda, nada más ocuparon el territorio iraquí. Es la resistencia más temprana en la historia que sucedió después de una ocupación. Nosotros hemos tardado años para empezar nuestra resistencia. En Irak, apenas 24 horas. Hacemos una ronda mejor, más sí, para no contestar. Perfecto. Aparte de los compañeros, demais... Sí, Manuel... Bueno, ya tenemos esas nuevas intervenciones. ¿Qué papel está jugando hoy en día la OLP en este movimiento de reacción a la ocupación? ¿A la? A la ocupación, a la invasión, al colonialismo. Y otra pregunta. Leía hoy, de hace unos días, en una página palestina, que hay una reducción en cuanto al suministro eléctrico en Gaza. Lo que me asombró, lo que me extrañó, lo que me llamó la atención fue leer que entraba en esa ecuación Abbas.
me gustaría saber qué relación tiene él con la reducción de muy limitada jornada o el tiempo de suministro eléctrico. Yo quería hacer varias puntualizaciones. Dos de tipo general sobre lo que has dicho. Una cosa que no entendí muy bien era la postura positiva de Occidente. Bueno, yo creo que Occidente, desde Napoleón, desde España, desde Francia, desde Irak, en el año 1914, un asesino llamado Churchill gaseó a los kurdos, los gaseó, que es lo que ha hecho Hussein, y le ha cortado la cabeza y la ha tirado. Es decir, esa fue la postura de Occidente cara a él. La segunda cosa sobre una afirmación sobre que el apartheid sudafricano dejó de existir por la presencia internacional. Es mentira. Dejó de existir porque los cubanos derrotaron al apartheid en Angola y Nelson Mandela, cuando salió de la cárcel, fue a Cuba a agradecer a Fidel Castro y a los cubanos la independencia de Sudáfrica. Y luego, lo más importante es que yo no logro entender cómo nos hace referencia al problema fundamental de Israel y de Palestina. Israel recibe cada año 3.000 millones de dólares de Estados Unidos para mantenerse ahí. Y Estados Unidos tiene un grupo de poder importante en Estados Unidos que es el grupo judío. Y eso es porque ahí quieren mantener en un lugar importante donde hay una de las riquezas más grandes de petróleo, mantener un papel que Israel juega de disidencia de los países árabes. Y para eso lo arman, tiene fuerza ahí. Si no, no se entiende nada, porque Norteamérica, que lleva 100 años interviniendo en todo el mundo, han intervenido contra Allende, han puesto a Pinochet, han intervenido en Indonesia matando 1,5 millones de personas en una semana para quitar a Suharto, y sin embargo en Israel no han intervenido nunca, porque son los que defienden los intereses. Yo creo que la única manera de entender eso es así, es decir, hay un sistema imperialista que está manteniendo unos intereses de clase y mantener la riqueza del petróleo ahí, y han liquidado a Irak, quieren liquidar a Siria, han liquidado a Libia, y Israel lo sigue manteniendo porque es su punto de apoyo. Bien, sobre la OLB, bueno, la verdad yo hablé algo así sobre la autoridad nacional, es una crítica a la situación interna y casi como dicen, no quería sacar más trapos de la situación. Es que la OLB fue mermada una vez que se creó la Autoridad Nacional Palestina. Una vez que se creó la Autoridad Nacional, que es el producto de la negociación del Acuerdo de Oslo, la OLB quedó como marginada, que era el Movimiento de Liberación Nacional Palestina, y que tenía que tener y mantener el liderazgo. Por eso digo, tenemos casi que volver a la OLB como el Movimiento de Liberación, que somos un Movimiento de Liberación Nacional. Y es ahí donde hemos perdido, por eso hemos cambiado el discurso de la autoridad nacional, el diálogo, el entendimiento, y esto ha perjudicado al relato palestino. Es decir, muchas veces no solamente gana el enemigo porque tiene más poder militar, sino porque gana un relato más que el tuyo, impone, y se han puesto el relato israelí, que es una cuestión de diálogo, de entendimiento, y nosotros como si hemos asumido el relato de ellos. Internacionalmente fue asumido, tanto las potencias, y nos han obligado, hemos asumido un relato. Por tanto, la OLB está en una situación debilitada, y yo creo que de hecho hay organizaciones nuevas que no están representadas de la OLB, por tanto es una refundación, es imprescindible una refundación de la OLB con la entrada de las organizaciones nuevas como Hamas, como el Yihad Islámico, y potenciarla y con participar de todos, porque es un proceso de lucha. Sobre la Franja de Gaza, claro que la división entre los dos liderazgos, que hay otra división que se añade a la tragedia palestina, es una tragedia griega, que es la primera vez en la historia que hay dos gobiernos sin Estado. Hay un gobierno en la Franja de Gaza y un gobierno en la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania. Mira, nos reímos porque es trágico. ¿Cómo podemos tener dos gobiernos sin tener un Estado y los dos estamos ocupados? Uno por un lado, otro un embargo, el otro hay una ocupación militar. Y por lo tanto participa cada uno, es una forma de afianzar, entre comillas, su poder en la cárcel donde está.
Cada uno está en una cárcel, Hamas está intentando hacerse el poder total con la Franja de Gaza y tiene un único discurso que es la resistencia. Bien, la Autoridad Nacional Palestina está intentando afianzar su poder en Cisjordania y su único discurso es que negociamos con Israel. Los dos cometen un grave error, porque uno no debe ser incompatible, pero uno solo no puede hacerse. Si tú dices negociar solo, es un error. Nadie negocia y renuncia a las armas esenciales, ¿me comprendes? Tienes que mantener tus bases de lucha y de combate y negociar si quieres. Lo mismo cuando tú estás haciendo una resistencia como todos los pueblos, paralelamente no renuncias a tu metralleta ni proyecto de lucha, pero tú puedes abrir canales de negociar desde una posición de lucha. Hacer entre ellos esa combinación es lo más factible para el proyecto nacional palestina, pero el problema, digo, es la división. Y ahora mismo Abbasi está haciendo una tuerca más para debilitar a Hamas, y eso no es verdad. No está debilitando a Hamas, sino está haciendo más elementos de angustia trágica a la población en la Franja de Gaza. Está participando en este embargo sobre la Franja de Gaza y bajo ningún concepto se puede consentir, y hay que rechazarlo y condenarlo. Y me preocupa no solamente la división territorial, que hay una división y claramente ahora, sino la división del proyecto nacional palestino. ¿En qué quedó el proyecto nacional palestino? En recuperar el proyecto había una unidad de un consenso, como todos los pueblos tienen que tener un proyecto común, con las sensibilidades y las diferencias que hay. Lo que no puede uno decir, no, solamente yo quiero negociar, que llevas a la ruina el proyecto nuestro desde el 93 negociando y no has conseguido nada. Al contrario, esta Autoridad Nacional Palestina en los últimos años tiene menos autoridad, menos componente nacional y menos territorio palestino, porque hay más colonias y más confiscaciones. Y ellos no representan la voluntad de la población. Pero por el otro lado, Hamas tiene que entender que el poder en sí no es la meta. Tiene que comprender algo también, que ellas no han ganado ni ganaron las elecciones por una cuestión social, porque la gente quiere rezar todos los días 5 veces. No. Yo creo que el voto en aquel momento era un castigo a un proyecto fracasado, que es la negociación con Israel. Y por tanto hemos votado a Hamas. Me han preguntado a qué se debe este voto a Hamas. No, yo en aquel momento, yo no soy ideológicamente en absoluto en el mismo terreno donde se encuentra Hamas, pero en aquel momento, yo si tuviese que elegir para votar, muchas veces tú vas a votar y haces así, porque no tienes opciones. No siempre elegimos lo que queremos, muchas veces elegimos a quien no queremos. Sabemos a quién no queremos, pero después entra la matemática, números y opciones, y si no, y si esto afecta. Esto pasa nosotros somos también un pueblo con una experiencia reciente en las elecciones. 2, yo lamento en la primera pregunta sobre lo positivo de Occidente. Yo al contrario, no digo, yo quizá lo dije de forma irónica. Digo, no hay nada positivo de Occidente, ni en el plano de desarrollo, ni en el plano democrático. Y dedico un capítulo entero a la relación Occidente-Oriente. Y hablé de los pueblos que se equivocan, aquellos que se olvidan su propia historia, que es la historia con el colonialismo que lo representaba Occidente. Esta es la cara del colonialismo para nosotros. Por tanto, perdóname, tal. 2, yo le agradezco mucho y estoy de acuerdo completo, pero yo la seguí en la argumentación mía. Yo quería decir que el apartheid no termina por despertar moral, sino porque la presión sobre él es mucho más fuerte y costoso. Perfecto. Ahora, obviamente, al que nunca lo van a reconocer nadie, la aportación de Cuba y su intervención que ha debilitado. Eso sin duda. Eso no me cabe la menor duda. Y no sé si la tengo apuntado o la tengo escrito, la aportación, y además eso en un libro de conversación sobre Palestina del Ilan Babé y Noam Chomsky, escritor norteamericano, cita la misma frase que acaba de decir. Estoy de acuerdo. Lo he leído y estoy de acuerdo, pero no la comenté porque no estaba yo analizando los factores que han hecho posible la derrota del apartheid.
La derrota del apartheid hay muchos factores. En primer lugar, como dicen, la lucha del pueblo de Sudáfrica. Pero claro, ni siquiera lo comenté, significa que yo me olvidé de este... No, simplemente quería resaltar este papel del despertar moral de que Netanyahu lo mismo. Pero si nosotros tenemos que ganar la batalla, sería por la resistencia palestina, será por el apoyo y respaldo internacional y la ayuda que podemos tener. En alguna vez puedes ensalzar un factor en medio de la conversación y tal, pero sí que... dos, ¿cómo mira? Sí, yo concedo en que la zona del Oriente Medio lo definió Foster Dulles, secretario norteamericano, en los 50. Dijo, en esta zona, y dije antes, esta es una zona colonizable. Para ellos siguen mirándonos que es una zona de colonización. ¿Y por qué? Por lo que representa. Representa primero, él dijo, el petróleo y el Islam. Dijo, el petróleo es importante para nuestra economía y el Islam como un muro contra el avance soviético. Y tenemos que potenciarlo. Aparte, por eso está Israel ahí. Israel es una base, es el apéndice de Estados Unidos, y hablé del apoyo incondicional de Estados Unidos. Entonces ellos miraban a la zona del Oriente Medio por lo que representa el petróleo y por el Islam. Por eso han fomentado y han tenido buenas relaciones siempre con los países islámicos para avanzarlo. Hay una anécdota que la primera delegación de Egipto, de Nasser, que es nacionalista, progresista árabe, que encabezó este movimiento, y había un rey, él no era anti-occidental, era absoluto. La primera delegación fue a Egipto, a Estados Unidos. Y fueron ahí, quedaron sorprendidos, por eso hubo la transformación de Nasser en su pensamiento, cuando mandó una delegación al Pentágono, ahí sentado, dice que queremos armas, necesitamos, porque estamos frente a un enemigo que es Israel, ocupa un territorio palestino y acababa de atacar a un cuartel del ejército de Egipto y mataron no sé cuántos, y vio Nasser que el ejército no está capacitado para defenderse. Fue a hablar con ellos como una potencia que podía ayudarlos. Entonces en el Pentágono le sacan el mapa y le ponen delante de él y le dicen, empiezan a ponerle chinchetas. Y le dicen, mira, vosotros. Él le escuchó decir lo que quiere al egipcio, pero no le hizo ni puñetero caso. Él empezó a poner chinchetas. Dice, mira, este es el mapa. Yo quiero que Egipto, Irak y Pakistán, juntos con Irán, tenéis que representar un modo de avance ante el avance soviético. Hay que impedir la Guerra Fría. No podéis permitir el peligro que viene de la Unión Soviética al Oriente Medio. De forma ingenua, la delegación de Egipto acaba de llegar al poder y no tenían mucha experiencia. Pero Nasser comentó después diciendo, yo cómo voy a volver a mi pueblo y decirle, olvídate de Israel que acaba de atacarnos a la frontera con ellos, a 2 kilómetros o 10 kilómetros la franja de Gaza con Israel, y decirles, nuestro enemigo son los comunistas que están allí en el norte. Mi pueblo le dijo, además, un analista político ahora dice que fue un error ingenuo de Nasser ya declarar así, obviamente, pero era obvio. ¿El que va a decir? Oiga, ¿yo cómo voy a ver el peligro de la Unión Soviética que no nos hicieron nada? Yo no los conozco, les dijo. No tengo buenas relaciones, no los conozco. ¿Cómo voy a pensar que esto es el peligro nuestro? Siempre han inventado un peligro para que hacen alianzas. Pero fíjate, yo le llamé la política de las chinchetas, que para formar el muro ante el avance soviético, pero siguen pensando ahora mismo, cuando vino Trump. Trump hizo su primera visita, fue a la Meca. No es que se convirtió en musulmán, no. Fue a la Meca del dinero. Allí hizo las alianzas de los países árabes islámicos y habló de una cosa, ¿sabes cuál? El peligro de Irán. Pero ¿cuál es la diferencia ahora entre Arabia Saudita y Egipto? Entonces, Egipto no compró la mercancía aquella. Arabia Saudita compró la mercancía. El peligro está en Irán. ¿Y qué hace? Armas. Venta de armas. La más cara en la historia. Y ahora sobre Qatar, dicen, apoya el terrorismo, y dice que sí, que apoya el terrorismo y embargo sobre ellos, pero le vende por 10.000 millones de armas, aviones a Qatar, como una
como dicen en el árabe, es zakah. El zakah es la donación para aflojar la presión sobre Qatar. Están comprando la seguridad, venden la seguridad. El peligro en el Oriente Medio ahora no es Israel. Para los países árabes suníes, ahora el peligro lo representa Irán, los chiitas. Es una guerra religiosa. Nos están metiendo el virus confesional y después nos dicen, mira, ves, se pelean entre ellos. Pero si la primera política de ellos es fomentar una guerra sectaria, confesional entre sunitas y entre los chiitas. Ellos lo están apoyando, hablan el mismo lenguaje confesional. Estos son persas, estos son chiitas. Trump, el presidente norteamericano, en una cumbre con musulmanes y árabes diciéndonos el peligro allí. Pero el peligro no está allí. 36 de las bases norteamericanas que están en el Oriente Medio alrededor de Irán. 36. Y fomentando el peligro. Compraron los países árabes, y eso, por eso yo siempre he dicho que en la guerra se hace negocio. No. La guerra es el negocio. Hoy día lo más rentable, muchas economías enfermas, introducen la guerra como estímulo a ellos. El dato económico indicador de crecimiento que se registró en los últimos 5 años es la venta de armas. ¿A dónde? En el mundo árabe. Un escritor palestino economista dice: una de cada 2 calorías que consume el ciudadano árabe es una caloría importada. Para que vean hasta qué punto el mundo árabe es independencia total a Occidente. La mitad de nuestro menú lo compramos de fuera. Es un mercado de consumo excelente. Somos de 360 millones. Si sigue la tasa de natalidad en 20 años, seremos 600 millones. Si seguimos con esta tasa, la dependencia más. En Siria, ¿sabe dónde están las bases americanas? En el norte. Si va a haber una reconstrucción de Siria, el 25% de la agricultura de Siria está en el norte. Y si está ocupada por los Estados Unidos, no hay reconstrucción de Siria. Dependencia absoluta. Pero no solamente este es el dato que yo quería decir y registrado. El dato que se registra ahora, dicen, el 40% de las armas que se venden en el mundo lo compra el mundo árabe. Casi tengo que actualizar con estas ventas de armas de Qatar y Arabia Saudí, casi diría 1 de cada 2 metralletas que se vende, cada 2 tanques, cada 2 aviones, lo compra el mundo árabe. El 20% del Producto Interior Bruto de Arabia Saudita a compras de armas. El 17% en Siria. ¿Eso es mucho o poco? Eso es mucho si lo comparas con España, 2,5%. Francia, el 3%. Es mucho el 20% a compra. ¿Cómo no? Trump nos dijo: ¿queréis seguridad? Compraros armas. Esto conté otro día un cuento, dice, hay un pastor árabe que un día fue a sus amigos y les dijo: mira, hay un lobo que me viene todas las noches y me come una cabra. Y yo estoy desesperado, no sé qué hacer. Y parece que a quien contaba era un amigo americano. Entonces el amigo le dijo: pero hombre, esto déjalo por mí. ¿Cómo? Tienes que comprar 4 pastores alemanes. Estos por la noche te dejan dormir tranquilamente y no te van a comprar ninguna cabra. ¡Ay, qué bien! ¿Esto me cuesta? Sí, te cuesta. Pero lo que importa también tienes que mantenerlos. ¿Y cómo? Dicen, estos pastores necesitan cada noche 2 cabras. Entonces el pastor dijo: Dios, 2 por 4, 8 cabras. A mí el lobo me viene y me come una cabra. Esa inteligencia del pastor, hasta ahora los países árabes no llegaron a esta conclusión. Porque si ellos dicen: si yo tengo que invertir el 20 algo del 100 de mi producto interior para comprar tantas armas contra Irán, yo vengo con Irán y digo: mira, te doy la cabra todas las noches y quedamos en paz, repartimos el...
repartimos la tarta en el Oriente. Si es cuestión de influencia, ¿y por qué voy a permitir la influencia de Estados Unidos y me va a suponer mucho la influencia de Irán? Repartirla. Yo estoy seguro, con la mitad de una cabra para Irán estará contenta. Con la mitad de una cabra. Pero Estados Unidos necesita 8 cabras. 8 cabras que están arruinando nuestro proyecto como países. Las guerras, por eso que es importante mantener. Hay 11 estados que están en estado de intervención o guerras o fallidos. 11 de los 22 estados árabes. Guerras en el Yemen, en Siria, en Libia, en Irak. Estados fallidos. Esta es la situación del mundo árabe. Y está fomentándose las guerras. Y dicen vendemos. ¿Y lo que queréis? Lo que queréis. Y venden y compran. Este es el dilema del mundo árabe. Es la guerra. Por eso cuando yo vi, aquí Europa puso la mano a la cabeza cuando vi a los refugiados. Señor, yo vi una caricatura en la que ponían por un lado refugiados que vienen y por otro lado hay que mirar al otro lado. Aviones y tanques por el otro lado. Esto se viene por ciclo. Si no hay guerra, no hay refugiados. Esta es la historia de la humanidad. ¿Están pensando ellos que vienen a comprar el plasma? ¡No! Vienen a escapar de la muerte que está provocando las guerras que ellos están fomentando en el Oriente Medio. En la guerra, esta es la rentabilidad para algunos países. Participan todos. Todos los países participan en la guerra. Hasta España. Aunque no lo declaran, participan en la guerra. Por lo tanto, esto se viene a consecuencia de las guerras que ellos se producen. ¿Y por qué estáis echando manos a la cabeza? Y al final hacen un discurso de el peligro de los refugiados. El peligro. Ellos están en peligro. No ellos suponen un peligro. Los refugiados no son un peligro. El refugiado es un capital humano. Yo no conozco ningún país que se haya empobrecido por haber recibido refugiados. No conozco en la historia ningún país que ha entrado en una crisis económica por haber recibido refugiados. Más bien al revés. Los países que supieron integrar a los refugiados, ¿por qué? Porque el refugiado no es un estómago vacío. No hay que mirarlo solamente como un estómago vacío. El emigrante es un capital humano. Hasta los estudios dicen, una inversión en un refugiado hoy, en €1, en 5 años te da rentabilidad 2 euros. Y yo dije, si Europa no quiere ser la carta de solidaridad, la cuestión moral que representa, si no lo hace por lo que es Europa, que lo haga por una cuestión egoísta, por egoísmo. Si no lo hace por derecho internacional, que es exigible dar asilo. ¿Pero por qué? En la Unión Soviética, en la Revolución Soviética del 17, salieron 200 millones. Y fueron recibidos en Alemania 200.000 personas. Y en Francia otros 200.000 personas. Y Alemania y Francia no eran tan potencia. En la Hungría del 57 fueron recibidos más de 200.000 también en Gran Bretaña. Estas son cifras. Pueden averiguarlo y verlo. Y no tuvieron ninguna crisis. Porque está exigible el derecho. Y desarrollaron, y tuvieron desarrollo. El Líbano es un país pobre, pero el 40% de su población son refugiados. Ha recibido 1 millón de sirios. 1 millón, aparte de los refugiados palestinos. Y no se queja. Y aquí estamos recibiendo una crisis económica porque los refugiados se vienen. Vi un ejemplo de Argentina. No se concibe como un Estado moderno Argentina sin la inmigración. Un escritor argentino decía que los seres humanos todos procedemos del mono, menos el argentino del barco. Porque son todos de origen español, italiano, libanés, sirio, judío. Yo conozco muchos argentinos y no conozco ningún argentino. Porque todos tienen Esta es la guerra. La guerra es... España me gusta, porque España participa en todas las guerras y no dice nada. Perdona, solo... No, quería decir que una de las razones de la guerra en Oriente Medio
aparte del dinero, es que haya refugiados. En el Club Bilderberg, un americano o un alemán dijo que necesitaban 800.000 emigrados para la industria alemana. O sea, que eso era... Pero no lo recibe. En la conferencia sobre Irak, en la primera conferencia de la reconstrucción de Irak, así uno inversor dice, el mejor momento de la inversión es cuando está la sangre caliente. Registrado en el libro. Pero digo de España, eso sí que no lo conté, es una anécdota que me gusta porque España participa en todas las guerras pero no lo confiesa. En la primera guerra del Golfo mandaron, en el 90, pero para suavizar que ellos están ahí pero no están, mandaron a Marta Sánchez cantando Soldados del Amor. Es una forma de suavizarlo. Estamos ahí, pero mira, de verdad es asesorar a los iraquíes porque parece de sentimientos no entienden nada. Entonces fue a cantarles Soldados del Amor. La segunda guerra de Afganistán dice, no, somos asesores. Pero claro, cada 2 por 3 venía un soldado muerto. Vaya que asesoramiento a los afganos, pero no decía ninguno de los gobiernos, por cierto. Los dos están de acuerdo que están ahí, pero nadie quiere reconocer que estamos en una guerra. Que yo digo, pues, oye, estamos en una guerra, estamos obligados a estar o no, defender la postura. Y la de Irak, la última, dice son de agricultura, como si los iraquíes necesitan agricultura de los españoles. Y además, ¿quién mandaban ahí para la agricultura? ¿Sabes de dónde? Del CSIC. ¿Se acuerdan? Yo nunca supe la relación de la agricultura con el CSIC. Temos tempo para unha breve intervención ou senón imos pechando. Bueno, pois moitísimas gracias a Safa por o seu relato, por a súa paixón contagiosa. Eu quedo con esa chave, igual cada casa da miña avoa, esa chave que simboliza a saudade de estar lonxe da terra, non? E penso que con eso as galegas podemos enfatizar perfectamente. Muchísimas gracias pola vosa asistencia, de verdade foi un placer e así da gusto, compañeras. Gracias.